Lo primero que me parece importante como para poder ordenar la lógica de pensamiento que nos propone Foucault es que entendamos qué es lo que él cuestiona. Él, digamos, como muchos de los teóricos de su momento, cuestiona, o sea, retoma esta discusión del poder soberano, digamos, porque lo que intenta de criticar es justamente la manera en que vive, se relaciona, se propone la vida y sobre todo la manera en que las dinámicas de las sociedades capitalistas y neoliberales funcionan y determinan a los sujetos sociales. De hecho, él habla de sujetos sujetados. Él dice que cada individuo es un sujeto sujetado. Y de hecho, muchos cientistas sociales le agradecemos a Foucault el aporte que hace a la comprensión de los procesos de subjetivación de las personas. ¿Por qué les hablo de su crítica al poder soberano? Porque él dice, bueno, el poder soberano, que era el poder del rey, recuerdan, hacia el siglo XV, XVI y XVII, previo a las revoluciones burguesas, era un poder que dejaba vivir, permitía vivir, pero controlaba la muerte. ¿Qué tipo de muerte? La muerte, digamos, a quien que pensaba distinto se lo mataba. ¿Sí? El poder tenía control sobre la muerte de las personas, cuando las personas debieran morir. También tenía el poder de hacer la guerra y también tenía el poder de controlar eso, permitía la vida, pero controlaba la muerte. Sin embargo, lo que dice en su teoría es que el biopoder, que es el poder que se desarrolla en las sociedades capitalistas post-revoluciones burguesas, es un poder que deja morir, ¿sí? Deja morir, permite la muerte. Vos te podés morir cuando te llegue la hora. De hecho, se cuestiona cuando el poder controla la muerte como un abuso de poder, pero es un control que tiene la capacidad de hacer vivir, ¿sí? De controlar la vida, de controlar cada ratito de la vida. Por eso lo llama biopoder. Él dice que ya no hay un poder soberano grande concentrado en un solo lugar, que generalmente está exterior al individuo, sino que hay micropoderes. Hay muchas pequeñas maneras en donde el poder se ejerce. Y es más, dice, antes, en la época de los poderes soberanos, el poder, que esto ya lo vimos en clase, el poder se ejercía de arriba hacia abajo, ¿no? Quien tenía el poder soberano distribuía ese poder de forma vertical. Y sin embargo, en las sociedades capitalistas modernas, ya no hay un poder que emane desde arriba, sino que el poder se ejerce para todos lados. Que el poder justamente el poder no se adquiere, sino el poder se ejerce. ¿Sí? Yo no es que tengo poder, ejerzo un poder. No digo que tengo poder. Llevo adelante prácticas en donde el poder que tengo lo llevo adelante, lo materializo. En esto que yo les decía, que Foucault dice que el poder en las sociedades modernas tienen la capacidad de hacer vivir, él dice que esa capacidad de hacer vivir, el poder se ejerce sobre los cuerpos individuales o los cuerpos sociales. Cuando son cuerpos individuales, se establecen un montón de dispositivos que hacen que tu vida, que parece que es muy libre, que parece que vos tomas decisiones, no es tan libre, sino que en el ejercicio de las relaciones sociales, en el ejercicio de relaciones con otras personas, en el ejercicio de trabajo, de la educación, se van disputando pequeñas dosis de poder, ¿sí? Entonces el poder es un poder que ya no se obtiene, sino que se ejerce, el poder se ejerce, y no es un poder que sea vertical, que venga desde arriba hacia abajo, sino es un poder que circula hacia todos lados, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para los costados. Hay poder en las relaciones entre padres e hijos, hay poder en las relaciones entre novios y novias, hay poder entre las relaciones entre amigos. El poder, digamos, existen micropartículas de poder dispersadas por todo el mundo. Por todo el mundo no, por todos lados, ¿sí? En cada relación social se van reproduciendo dinámicas de poder. Bueno, esta teoría del poder de Michel Foucault es súper interesante porque lo que viene a plantearnos es esto de que no hay un poder soberano que contenga todo el poder y lo desparrame, sino que el poder ya no es solamente vertical, sino que el poder se ejerce para todos lados. Lo que nos viene a plantear es que en todas las relaciones sociales y en todas las dinámicas sociales,
vamos a disputar el poder, ¿sí? Se disputa el poder entre padres e hijos, se disputa el poder entre novios y novias, se disputa el poder entre nuestros amigos, se disputa el poder en las dinámicas familiares. Entonces el poder ya es algo, digamos, por eso se llama biopolítica de poder, porque el poder se ejerce y se disputa en la vida cotidiana. Foucault no viene, digamos, él no tiene problemas con el poder, porque de hecho dice que a veces tenemos tan incorporado que el poder es algo negativo. Dice, el poder no es negativo, todo lo contrario, el poder puede ser creativo, el poder puede generar cosas nuevas, dinámicas nuevas, formas de entender la vida nueva. Lo que no es, el poder no es negativo, lo que él cuestiona es la dominación, es la manera en que un poder político minúsculo controla todas las herramientas para poder hacer creer, para poder establecer verdades, ¿sí? De hecho, lo de las verdades y la ciencia también es uno de los campos de investigación de Foucault súper importantes. Porque él dice, este poder político burgués que nace, digamos, de las revoluciones burguesas en el siglo XIX, tiene la capacidad de desarrollar distintos dispositivos a partir de los cuales establece verdades y clasifica los que la gente y las personas y los individuos que son válidos para la sociedad y los que no son válidos para la sociedad. De esta manera, digamos, él lo que habla es de una microfísica del poder, que hay poder por todos los microespacios de la sociedad, que hay un ejercicio del poder sobre nuestros cuerpos individuales, y lo que trata de hacer a lo largo de toda su obra es empezar a desmascarar esos dispositivos. Entonces él estudia las cárceles, él estudia los manicomios, estudia la ciencia, como la ciencia es uno de los mecanismos, sobre todo la ciencia médica, uno de los mecanismos para ejercer, para que este poder político minúsculo tenga la capacidad de ejercer el poder sobre nuestra vida cotidiana, sin que nosotros, en nuestra vida cotidiana, lleguemos a cuestionar ese poder. ¿Por qué no lo cuestionamos? Porque lo incorporamos como una verdad absoluta que es imposible de quebrantar, imposible de cuestionar. Acá, digamos, si bien Boaventura de Sousa Santos está vivo y está hablando desde el 2004 de estas cosas, Foucault va a ser el primero que viene a plantear. Dice, la ciencia médica fue un instrumento, un dispositivo, dice él. Él lo llama los dispositivos del yo. ¿Por qué? Porque son dispositivos, son instituciones que funcionan como dispositivos de poder, que lo que hacen es tratar de moldear nuestro yo, nuestra subjetividad. Es decir, la manera en que cada uno de nosotros, de nosotras, se percibe a sí mismo como un sujeto individual o social. Entonces, esa manera en que yo me convierto en yo, según Foucault, y bueno, según un montón de cientistas ahora, ya no está establecida, ya no está dejada al libre albedrío, sino que va a estar determinada, guiada, modelada por estos distintos dispositivos del yo, entre los que entra la escuela, entre los que entra la universidad, la cárcel, el manicomio. Ahora les voy a contar un poco lo del manicomio para ver cómo funciona y cómo ha funcionado. Bueno, creo que tengo tiempo. El manicomio, dice él, fue un instrumento. Bueno, están los videos también que les voy a dejar lo del manicomio, pero es así como el manicomio va a funcionar la escuela, va a funcionar la cárcel. De hecho, la cárcel y la escuela, él plantea que tienen la misma dinámica, porque se rige con normas que tienen que ver con la vigilancia y con el castigo, y que lo que intentan es normalizar, o sea, hacer normal determinados hábitos y hacer anormal, y por lo tanto posibles de ser desechados, otros hábitos y maneras de comportarnos. Vamos a pasar a la diapositiva si nos metemos directamente con la manera en que Foucault va a entender a la escuela como un mecanismo o como un dispositivo del yo, como una tecnología del yo, para poder controlar, para poder sujetarnos, para mantenernos sujetos, callados y dóciles dentro de la sociedad. Bueno, como les decía, vamos de lleno entonces al PowerPoint que les había preparado sobre Michel Foucault. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Michel Foucault y la educación. Dice, Michel Foucault se lo conoce como el filósofo del poder. Esto que les venía diciendo, toda su filosofía va a girar en torno al tema del poder.
los mecanismos que el poder tiene, que el poder controla y que el poder crea, y aquellos cambios a través de la historia, porque aparte él es un historiador, es filósofo, pero es historiador, por eso él hace historia de la clínica, historia de la sexualidad, historia de la medicina, y cómo este poder ha tenido la capacidad de influenciar distintas áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, la ciencia médica y la sexualidad. Por supuesto, la educación, como les decía, como uno de los dispositivos del yo, va a ser un tema central en su educación. Él dice: me parece que la verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra, él está hablando de sociedad capitalista, postindustrial, una sociedad regida por los tiempos del control, por un hombre que tenga que ser un hombre productivo, con un cuerpo dócil. Nuestra tarea política en esta sociedad es criticar el trabajo de instituciones que parecen neutras e independientes. La escuela se presenta como una institución que pretende cierta neutralidad y cierta independencia. Y dice, bueno, acá no hacemos ideología. Claro, no hacemos ideologías. Reproducimos la ideología de un grupo dominante. Ya lo vimos como lo planteaba Bourdieu la semana pasada. Y nuestra función, nuestra tarea sería criticar y atacar de tal manera esas instituciones y develar la violencia que utilizan para que esa violencia sea desenmascarada y poder pelear contra ellas. Les repito, para Foucault el poder no es malo, puede ser creativo. Lo que tiene en contra el poder, o sea, lo que critica Foucault es el dominio, la dominación. Él cree que el poder, lo que les decían anteriormente, se encuentra en todos lados y viene de cualquier parte. Incluso el poder lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. El poder se ejerce desde abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo y también hacia los costados. El poder funciona a niveles microsociales y no es necesariamente negativo, como les decía, puede ser muy positivo, puede ser creativo, puede generar cosas nuevas, movimientos sociales muy buenos. El poder impuesto en la actividad humana no es una estructura, o se posee, y esto es lo que lo diferencia con Bourdieu. Bourdieu sí decía que la sociedad era una estructura estructurada que tiene la capacidad de estructurarnos. Él dice, no. La sociedad es una sociedad en donde los sujetos están sujetados por un poder que se ejerce, que es constitutivo de cada una de las personas, pero que sobre todo se ejerce y se controla. El poder se controla, necesita sí o sí ser controlado. Él, digamos, lo que viene a plantear, o el lugar histórico desde el cual se para y plantea, es la racionalización del mundo. ¿Qué es esto de la racionalización del mundo? Es lo que pasó posterior a la Revolución Industrial, posterior a las revoluciones francesas, en donde el mundo se racionaliza en términos capitalistas para que podamos ser racionalmente más eficaces y más productivos en el seno de una sociedad que solo se interesa por alcanzar mayores niveles de productividad. Dice que la racionalización del mundo no guió al mundo a una utopía, a un mundo mejor, que no. Esa es la gran promesa de la modernidad, que dice, bueno, se terminan los poderes absolutos y vamos a ir a una sociedad mejor. No, dice, esto no pasó, esto fue mentira. Lo que cambiaron fueron los saberes, lo que cambiaron fueron las maneras de entender al mundo y cómo esos saberes se distribuyeron y refuerzan por medio del poder quienes ocupan lugares de poder político y quienes se ocupan en los lugares de dominación o de sujeción política. Acá, en este planteo, es donde Foucault incorpora y cuestiona a la educación. Y dice, bueno, que hay distintas técnicas en las que se regula el poder. Primero es necesario normalizar, hacer normales. Ahí es donde él estudia la medicina y la psiquiatría. Bueno, como les decía, vamos de lleno entonces al PowerPoint que les había preparado sobre Michel Foucault. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Michel Foucault y la educación. Dice, Michel Foucault se lo conoce como el filósofo del poder. Esto que les venía diciendo, toda su filosofía va a girar
en torno al tema del poder, los mecanismos que el poder tiene, que el poder controla y que el poder crea, y aquellos cambios a través de la historia, porque aparte él es un historiador, es filósofo, pero es historiador, por eso él hace historia de la clínica, historia de la sexualidad, historia de la medicina, y cómo este poder ha tenido la capacidad de influenciar distintas áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, la ciencia médica y la sexualidad. Por supuesto, la educación, como les decía, como uno de los dispositivos del yo, va a ser un tema central en su educación. Él dice: me parece que la verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra, él está hablando de sociedad capitalista, postindustrial, una sociedad regida por los tiempos del control, por un hombre que tenga que ser un hombre productivo, con un cuerpo dócil. Nuestra tarea política en esta sociedad es criticar el trabajo de instituciones que parecen neutras e independientes. La escuela se presenta como una institución que pretende cierta neutralidad y cierta independencia. Y dice, bueno, acá no hacemos ideología. Claro, no hacemos ideologías. Reproducimos la ideología de un grupo dominante. Ya lo vimos como lo planteaba Bourdieu la semana pasada. Y nuestra función, nuestra tarea sería criticar y atacar de tal manera esas instituciones y develar la violencia que utilizan para que esa violencia sea desenmascarada y poder pelear contra ellas. Les repito, para Foucault el poder no es malo, puede ser creativo. Lo que tiene en contra el poder, o sea, lo que critica Foucault es el dominio, la dominación. Él cree que el poder, lo que les decían anteriormente, se encuentra en todos lados y viene de cualquier parte. Incluso el poder lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. El poder se ejerce desde abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo y también hacia los costados. El poder funciona a niveles microsociales y no es necesariamente negativo, como les decía, puede ser muy positivo, puede ser creativo, puede generar cosas nuevas, movimientos sociales muy buenos. El poder impuesto en la actividad humana no es una estructura, o se posee, y esto es lo que lo diferencia con Bourdieu. Bourdieu sí decía que la sociedad era una estructura estructurada que tiene la capacidad de estructurarnos. Él dice, no. La sociedad es una sociedad en donde los sujetos están sujetados por un poder que se ejerce, que es constitutivo de cada una de las personas, pero que sobre todo se ejerce y se controla. El poder se controla, necesita sí o sí ser controlado. Él, digamos, lo que viene a plantear, o el lugar histórico desde el cual se para y plantea, es la racionalización del mundo. ¿Qué es esto de la racionalización del mundo? Es lo que pasó posterior a la Revolución Industrial, posterior a las revoluciones francesas, en donde el mundo se racionaliza en términos capitalistas para que podamos ser racionalmente más eficaces y más productivos en el seno de una sociedad que solo se interesa por alcanzar mayores niveles de productividad. Dice que la racionalización del mundo no guió al mundo a una utopía, a un mundo mejor, que no. Esa es la gran promesa de la modernidad, que dice, bueno, se terminan los poderes absolutos y vamos a ir a una sociedad mejor. No, dice, esto no pasó, esto fue mentira. Lo que cambiaron fueron los saberes, lo que cambiaron fueron las maneras de entender al mundo y cómo esos saberes se distribuyeron y refuerzan por medio del poder quienes ocupan lugares de poder político y quienes se ocupan en los lugares de dominación o de sujeción política. Acá, en este planteo, es donde Foucault incorpora y cuestiona a la educación. Y dice, que hay distintas técnicas en las que se regula el poder. Primero, es necesario normalizar, hacer normales. Ahí es donde él estudia la medicina y la psiquiatría. Les decía que ahí en la normalización es donde él estudia la psiquiatría o donde él estudia la ciencia médica, sobre todo la ciencia que aparece en el siglo XIX, que se institucionaliza en el siglo XIX, y ya lo van a ver en el video que les seleccioné para esta clase, cómo la ciencia médica y la psiquiatría empiezan a ser
aquellos lugares o aquellos dispositivos en donde entran todas aquellas personas que no son normales. Tiene un libro maravilloso que se llama Los Anormales, se los recomiendo, que es maravilloso. Otro de los bueno, primero normalizar qué es lo normal y qué es lo normal. Lo normal se incorpora a la sociedad, lo no normal se aleja se excluye de la sociedad, se lo saca, no convivimos con lo anormal. Acá piensen en las discapacidades físicas, acá piensen en las discapacidades intelectuales. Otro tipo de técnicas en las que se regula el poder es en la clasificación. Esto que le decía, lo que sirve para un lado, lo que no sirve para otro lado. Acá también incluye la escuela, digamos, porque clasificando, ya sean las disciplinas, fíjense que en el siglo XIX aparece la clasificación de las disciplinas sociales, la sociología, la historia, la antropología, la psicología, la psiquiatría. Se clasifican las disciplinas para poder tener mayor dominio sobre el control del yo. Y también se clasifican los espacios públicos, se clasifican los espacios escolares, ahora lo vamos a ver en esta diapositiva. Y otra de las técnicas de regulación del poder es la vigilancia, ¿sí? La manera en que se vigila. El poder necesita vigilar para poder tener bajo control aquello que es normalizado. Primero se normaliza, luego se clasifica y se vigila. Y se vigila y se castiga, por supuesto. El poder disciplinario en la educación, dice él, que se puede ver claramente en la segmentación precisa de las clases en asignaturas y en horarios definidos, lengua, matemática, lo que se ve en ese horario, en esa materia. Otra de las maneras en donde se puede ver el poder disciplinario en educación es en el arreglo de las clases, de los salones de clases, siempre jerárquico. Los alumnos todos juntos viendo hacia enfrente, que posan la mirada sobre una autoridad, quien posee el adjetivo de autoridad y maneja la verdad, digamos, quien maneja la verdad dentro de un salón de clase va a ser el docente. En muchos salones, en la universidad nuestra, en la universidad, por ejemplo, hay aulas, sobre todo en las ciencias, en abogacía y en económicas, que hay una tarima y el profesor efectivamente tiene una posición más alta frente a los demás. Después, en la manera en que el vínculo, digamos, pedagógico, que se va a dar siempre de manera formal y distanciada. Y él dice, y acá es donde entra la idea de verdad y de ciencia y verdad, que se van a privilegiar siempre los hechos a los conceptos, ¿sí? Es decir, vamos a estudiar hechos, ¿sí?, concretos, pero no vamos a estudiar conceptos, porque el concepto puede ser aplicable a cualquier hecho, sin embargo el hecho queda ahí agarradito y es imposible de modificar. Entonces, de esta manera se ejerce un control, una vigilancia sobre aquello que se considere sobre verdad y sobre aquello que se aprende o se enseña, educando más para las pruebas nacionales que para la nutrición intelectual. Es decir, muchas veces la escuela corre el riesgo de querer educar más para la acreditación que para generar gente inteligente capaz de pensar. Bueno, acá hay una imagen en donde compara una clase de medicina del siglo XIX con una clase de medicina del siglo XX. En realidad es lo mismo, está funcionando de la misma manera. Todos para adelante mirando a un profesor que está parado mientras que todos están sentados, ¿no? Y, bueno, se adjudica la administración de la verdad en el aula. Él dice, las verdades, aquello que consideramos como verdad, van a ser el resultado de la ciencia y el conocimiento, son resultados de procesos, instituciones e ideologías. Esto es lo que venimos viendo en las clases hasta el día de hoy, ¿no? Como nada es ingenuo, ni nada es natural, sino que todo en lo que consideramos una verdad en realidad es fruto de un proceso histórico, en donde hay ideologías en lucha, posiciones de poder en lucha e instituciones que regulan esos procesos. Él dice, no hay verdades absolutas, solo hay verdades relativas, que son las verdades de la sociedad contemporánea. Por eso, cada sociedad en un tiempo y un espacio determinado va a determinar cuál es la verdad a la que adhiere. Ahora, lo que dice Foucault es que esa verdad a la que adherimos, en realidad no es más ni menos que la verdad de un grupo político pequeño
que tiene la eficacia de controlar los distintos dispositivos con distintas técnicas del yo para poder hacer que esa verdad sea para todos y para todas. Bueno, yo acá les propongo esto, ¿no? Pensar en una escuela, pensar en tu escuela, tu paso por la escuela, y ver si podemos descubrir esto que Foucault nos plantea, y lo podemos descubrir en la trama nuestra, de nuestra biografía. Él dice que aquello que pasa en la escuela, aquello que se desarrolla en los actos pedagógicos, va a estar influenciado por distintos procesos de poder y va a estar direccionado a partir de comunicaciones reguladas, la distribución del espacio, las regulaciones meticulosas y las actividades que se organizan dentro de la escuela van a ser el fruto de comunicaciones reguladas y controladas por un biopoder y los procesos en que ese poder se va a desarrollar. ¿Cuáles son los procesos del poder? La vigilancia, el control, las grandes ventanas, ¿no? Las grandes ventanas que todos podemos ver si hay alguien caminando en el pasillo, haciendo lo que no se debe hacer. Un sistema de premios y castigos que premia al que le va bien, al que entra dentro de la categoría de lo normal, y castigos para aquellos que no se logren adecuar a lo que el poder nos instaura como una verdad. Y otro proceso del poder es justamente esta pirámide jerárquica de personas, de tareas, de roles, en donde el poder se queda manifiesto. Y estas comunicaciones reguladas se refiere a las lecciones, a las clases preparadas de antemano, las órdenes, ¿sí? Los códigos de convivencia, las marcas de diferenciación de valores y de roles dentro de la escuela, ¿no? Porque el alumno tiene que tener respeto al director y el director no le tiene respeto al alumno, ¿no? Vamos, esas son micropartículas del poder, que justamente lo que marcan es una diferenciación y lo que hacen justamente es hacer cada vez más dura, firme y duradera la pirámide jerárquica del poder. Bueno, a mí la verdad que me interesa que podamos pensar estas cosas para poder pensar las maneras en que las instituciones educativas juegan un rol importantísimo en seguir perpetuando en el tiempo las personas que están en el poder y las personas que no tienen el poder. Y sobre todo lo que me interesa pensar, porque en el video lo van a ver, Foucault plantea, bueno, ahí se me está por terminar este pedacito de clase, pero Foucault lo que plantea es que si existe un poder, existe un contrapoder. Si existe un poder regulado, existe la manera de poder ir contra ese poder. Y lo que yo intento compartir es que todos podemos, digamos, si hay una verdad absoluta, puede emerger otra y podemos cambiar la manera en que entendemos al mundo. Así que, bueno, les propongo que que vean el video que les propuse, que anoten todas las dudas que tengan, y en la clase de la semana que viene, que por ahí si les queda bien la podemos hacer tipo jueves o viernes para respetar el espacio, podamos hacer una comparativa entre Foucault y Bourdieu, y podamos avanzar hacia otros teóricos que están pensando a la educación no como una reproducción del poder, sino justamente esta línea de fuga que Foucault alcanza a nombrar pero no a desarrollar porque se muere, de si hay poder, hay un contrapoder, bueno, cómo ese contrapoder puede hacerse fuerte y validar una nueva realidad, un nuevo proyecto histórico, un nuevo proyecto político para todos nosotros y todas nosotras. Así que bueno, anoten todas las dudas, anoten todo lo que les quede dando vuelta y los charlamos en el Zoom de la clase que viene. Les mando un abrazo y que tengan una muy buena semana, y cualquier duda saben que pueden escribir.